Jesús multiplica los panes y los peces, o el milagro de la alimentación de los 5,000 que seguían a Jesús. Este milagro es muy especial, lo encontramos en Juan capítulo 6, a partir del verso 1 al 15. Seguramente uno de los milagros más conocidos, uno de los milagros más impactantes, digamos, en cantidad de gente que es tocada por la forma en cómo Jesús suple una necesidad en medio del pueblo, en medio de las personas que lo están siguiendo, ¿no? Jesús viene entonces de hacer milagros, viene de predicar, su fama se ha extendido y la gente lo está siguiendo. Gente que está esperando el Mesías, o gente que está esperando a alguien que les quite ese gobierno opresor, invasor, es decir, los romanos, y tienen en él las esperanzas, pero para que le solucione sus problemas. Así hay muchos que están siguiendo a Cristo, lo siguen por lo que Él hace, no por lo que Él es. Y aquí Jesús lo demuestra. En el verso 2 dice así: y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿A qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Oiga, qué hermoso pasaje. Pero mire lo que sucede aquí. Jesús suple, Jesús multiplica, hombre, pero hay algo clave. ¿Y sabe cuál es la clave? Es que para Jesús las muchedumbres y el tamaño de los problemas no lo asustan ni lo impactan. Es decir, tú y yo no vamos a sorprender a Jesús con nuestro problema. A veces venimos y le decimos a Jesús: Jesús, tengo un problema. No, yo no creo que tú me puedas ayudar. A veces venimos ante Él con esa actitud. Mire, no hay nada que sorprenda a Jesús. Él es Dios, Él es soberano, Él es Rey. Pero Él necesita probar a sus siervos, a sus discípulos y a los que en Él creen. Él le preguntó a Felipe, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar para que toda esta gente coma? Pero Él sabía lo que iba a hacer, dice su palabra. Dice el verso 6. Pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. A veces Jesús te va a preguntar, a veces el Señor te va a preguntar: oye, ¿tú qué piensas de este tema? ¿Cómo te va con esta situación de enfermedad? Pero Él no te pregunta para decir que va a hacer lo que tú le digas. Simplemente quiere probarte. ¿No te ha pasado? Puede que te esté pasando. Una cosa es que Dios escuche lo que tú le dices, y otra cosa es que Dios ejecute lo que tú le dices. Él quiere escucharte. Por eso te involucra, así como involucró a Felipe. Pero también sus otros discípulos. Y aquí, en el verso 11 dice que Jesús tomó estos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. ¿Qué hace el Señor Jesús? Con 1 o con 1000, Jesús lo primero que da es gracias. Mire, aprendamos de esto, a dar gracias por lo que ya tenemos. No, pero yo no, lo que tengo no me alcanza. Dé gracias por lo que tiene. Dé gracias por los que son en su casa con usted, familia. Dé gracias por el país donde está. Dé gracias
por el pasaporte que tiene. De pronto no será el europeo o el americano o el japonés o el suizo, pero con eso usted se identifica. Dele gracias a Dios por lo que ahora tiene. ¿Qué hizo Jesús? Dio gracias y lo repartió a sus discípulos. Y aquí viene la clave. ¿Por qué hubo multiplicación? Primero, pues porque Jesús es Dios y Él opera con milagros, señales y prodigios. Pero segundo, vemos aquí algo. Sus discípulos repartieron. Sus discípulos no se quedaron. ¿Qué son 5 panes para 12 discípulos? ¿Qué son 5 panes? Medio pan, ni siquiera medio pan y migajas. Pero ¿qué hacen los discípulos? Reparten. Verso 11. Y lo repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Jesús no fue el que repartió a los 5,000. Jesús no fue uno por uno. Jesús usó a sus discípulos. ¿No será que Dios quiere usar tu vida para repartirle a otros? ¿No será que Jesús te está dando a ti pan fresco, palabra de vida, para que tú la repartas? Y muchas veces nosotros nos convertimos en jueces y empezamos a decir, no, este no, porque este está muy carnal. No, este tampoco. Este ya comió. Este ya se está alimentando de otra parte. Mira, lo que Dios te ha dado a ti y tiene la oportunidad de repartirlo, repártelo con liberalidad, con generosidad. ¿Por qué no se han vuelto a ver estos milagros? ¿Por qué no se ha vuelto a ver este tipo de milagros? ¿Tú crees que en el aposento alto, donde estaban 120 discípulos esperando la venida del Espíritu Santo, esa gente no se preocupó por la comida y la bebida? Claro. Pero resulta que ellos se acordaron que el que multiplicó panes para 5,000 fue el que les dijo, espérenme en Jerusalén y no se vayan. La diferencia es que en ese momento en Jerusalén estaban persiguiendo a muerte a los cristianos porque querían borrar el nombre de Jesús. Esos 120 que esperaron el derramamiento del Espíritu Santo se tenían que acordar en sus momentos de hambre o de cansancio o de fatiga, como para tomarse un pancito con un cafecito con este frío y decir, Jesús, tú me has dado este pan. Lo hiciste con 5,000 personas. Lo vuelves a hacer conmigo. Si ellos repartieron, si sus discípulos repartieron a 5,000, eso quiere decir que ellos repartieron más o menos, cada discípulo repartió a unas 417 personas. 12 por 417 es más o menos igual a 5,000. Cada uno le repartió a 400 varones, porque dice que contaron solo a los varones. Y a veces nosotros somos escasos con 3, con 4, y ya decimos, ya hice mucho. Pero aquí Jesús les dijo, repartan. Así como Dios te dice a ti y me dice a mí, reparte, reparte. De hecho, este devocional de meditación bíblica es por eso. Porque el Señor me dijo, reparte lo que te estoy dando. ¿Llegará a donde llegará? El Señor solo lo sabe, pero yo le quiero cumplir a Papá Dios. Aquí la palabra de Dios, más adelante en el Evangelio de Juan capítulo 6, Él se manifiesta como el pan de vida. Él les dice, verso 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nunca me va a faltar el pan de vida si estoy siguiendo a Jesús y creyendo que Él es el Hijo de Dios. Nunca me va a faltar la provisión, nunca me va a faltar el sustento, nunca me va a faltar. Y si me está faltando hoy, tengo una oportunidad de ver un milagro. ¿Cómo? Repartiendo. Así como la vida de Sarepta, así como del Antiguo Testamento, vemos tantos milagros de hombres y mujeres que primero, dando, fue que recibieron. Primero, poniéndolo a Él en prioridad, vieron su vida transformada. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Jesús multiplicó el pan para 5,000 personas. Sació la necesidad de 5,000. ¿No será que puede saciar 5,000 necesidades en una persona? Ese necesitado puede ser tú y puede ser yo. Si fue capaz de un solo golpe acabar con 5,000 necesidades, la necesidad de saciar el hambre, Él puede también hacerlo al revés. 5,000 veces me bendice, 5,000 veces sacia mi hambre. Seamos discípulos de Jesús generosos, seamos discípulos de Jesús que repartimos para que la iglesia crezca, porque no fue Él el que repartió,
fueron sus discípulos los que le repartieron a la multitud. Dios te bendiga y te dé la gracia y la sabiduría y la fe para creer esta palabra, que tienes más para dar que para estar esperando de Jesús. Dios bendiga tu vida, tus manos, tu arteza de amasar, tu trabajo, tu saber, tu servicio, y multiplique para que llegues a bendecir a miles en el nombre de Jesús. Amén.